we can only begin to understand what God is doing in our midst. Y solamente estamos comenzando a entender lo que Dios quiere hacer entre nosotros. He's planting seeds that will bring forth great fruit. Él está sembrando semillas que van a producir un gran fruto. He has great things planned for us. Él tiene grandes cosas planificadas para nosotros. In one of the parables of Jesus, En una de las parábolas de Jesús, he speaks of the parable of the sower. él habla acerca de la parábola del sembrador. And the seed was sown throughout the land. El sembrador echó la semilla por todas partes. The seed was the word of God. It was good seed. Y la semilla era la palabra de Dios, era una buena semilla. Some fell on very hard ground. Algunas de las semillas cayeron en un terreno muy duro. Some fell on rocky ground. Otras cayeron en un terreno pedregoso. Some of the plants sprung up, but they were choked out. Otras semillas, empezó a crecer la plantita, pero fue ahogada. Then there was the ground that brought forth 30-fold, 60-fold, and 100-fold. Y otras cayeron en buena tierra y estas produjeron unas al 30 por 1, otras al 60 por 1 y otras al 100 por 1. And we want to trust, Lord, that our hearts can bring forth 100-fold. Y nosotros queremos confiar en el Señor de que nuestro corazón va a producir al 100 por 1. That we can hear the word of God, it can be very productive in our heart. Que cuando escuchemos la palabra de Dios pueda ser muy productiva en nuestro corazón. So that our lives are changed. Para que nuestra vida cambie. And those that God brings us to speak to, their lives can be changed. Y que aquellas personas a quienes nosotros les hablemos, su vida también sea cambiada. So let's pray that the Lord will meet with us tonight. Así que oremos para que el Señor se encuentre con nosotros hoy. Father, thank you that you're here among us. Padre, gracias porque estás aquí con nosotros. Thank you that you have begun a good work in each one of us. Gracias porque has comenzado una buena obra en cada uno aquí. Lord, tonight, would you please reveal yourself to us in a new way? Y te pedimos que hoy te muestres en una forma nueva a nosotros. Lord, would you speak your word like only you can? Que hables tu palabra como solo tú puedes hacerlo. Lord, may our hearts be open to hear from you. Y que nuestros corazones estén abiertos para escucharte. We thank you for it. Gracias, Señor. Amen. Amén. We've been looking at Psalms and the life of David. Hemos estado viendo los salmos en la vida de David. David is quite an amazing man. Y David es un hombre increíble. I appreciate what it says in Psalm 27. Yo aprecio lo que dice en el Salmo 27. One thing have I desired of the Lord, Una cosa he demandado a Jehová, he deseado de Jehová, and that will I seek y after. esa buscaré. We want to seek after the Lord. Queremos buscar al Señor. We want to get to know Him so much more. Queremos conocerlo aún más y más. He's the one that satisfies. Porque Él es el único que satisface. He's the one that sees us all the time. Él es el que nos está viendo todo el tiempo. He's the one that we can cast our burdens upon. Y sobre Él podemos poner todas nuestras cargas. And it was Him that David would seek after. Y era a Él a quien David buscaba. We want to do the same. We want to seek after the Lord. Y queremos nosotros hacer lo mismo, buscar su presencia, buscarlo a Él. One of the things we will be looking at tonight Esta noche una de las cosas que vamos a ver is the sin of David. es el pecado de David. It's a very sad time in his life. Es un tiempo muy triste en su vida. Yet, even in that difficult time of his life, Sin embargo, aún en ese tiempo difícil en su vida, after he came to repentance, después de que él se arrepintió, God moved in a wonderful way in his life. Dios se movió en una forma maravillosa en su vida. Yes, at first David tried to conceal or hide his sin, Al principio David trató de ocultar su pecado, de esconderlo, but we could see the love of God upon David. pero podemos ver el amor de Dios sobre David. God dealt with David. Dios trató con David. God wouldn't let him go. Dios no lo dejó ir.
And as God was dealing with him, Y conforme Dios trataba con él, David's hope grew once again in the Lord. la esperanza de David volvió a crecer en el Señor. And that relationship with the Lord once again flourished. Y la relación que él tenía con el Señor volvió a renovarse. Whatever situation we find ourselves in, Cualquier situación en la que estemos, our hope is in the Lord. nuestra esperanza debe estar en el Señor. We want to look at Psalm 31. Queremos ver ahora el Salmo 31. We'll read verse 10. Vamos a leer el versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. David was in the midst of the process of repentance. David estaba aquí en el proceso del arrepentimiento. Repentance is so much more than saying, "Oh, I'm sorry." Arrepentirse es mucho más que simplemente decir lo siento. As far as one departs from the Lord, Cuando uno se aleja mucho del Señor, they must return back that far. uno debe regresar al Señor. La misma distancia que nos tomó alejarnos, esa distancia nos va a tomar volver. Sin carries great punishment. El pecado conlleva un castigo fuerte. There's grief and sorrow with sin. Hay aflicción, hay tristeza con el pecado. And we want to learn from the life of David Y queremos aprender de la vida de David, that it's a kindness to ourselves to flee from sin. que es algo bueno para nosotros poder huir del pecado. And we see the kindness of God on David's life, Y podemos ver la bondad de Dios en la vida de David, that he chose to correct him. que el Señor decidió corregir a David. If you did a quick summary of the life of David, Si pudiésemos resumir la vida de David and you would say, what was David noted for? y preguntáramos, ¿por qué es conocido David? Well, right away you think of Goliath, how David killed Goliath. Inmediatamente pensamos en Goliat, cómo fue que David lo mató. And the other thing is his sin with Bathsheba. Y lo siguiente que pensamos acerca de David es su pecado con Betsabé. But God was able to work in his life. Pero Dios pudo trabajar en la vida de David. Whenever David went into battle, he diligently sought the Lord. Y cada vez que David iba a la guerra, a la batalla, él diligentemente buscaba a Jehová. We've read many scriptures that show us that David was in battle many times. Muchas escrituras hemos leído donde vemos que David muchas veces salió a la batalla. And God would direct him and instruct him and set him free from danger. Y Dios lo dirigía, lo instruía y lo liberaba del peligro. And he really listened to the Lord and found out what the Lord told him to do. Y David escuchaba de veras al Señor para inquirir qué era lo que el Señor quería que hiciera y lo hacía. He gave heed to the instruction of the Lord. Él puso atención y obedeció la instrucción del Señor respecto a la guerra. But in the matter of Bathsheba, he didn't pay attention to the Lord. Pero en el asunto con Betsabé, David no le puso atención a la instrucción del Señor. There were times when David was under great pressure and he would cry out to the Lord, "What should I do?" A veces David estaba bajo muchísima presión y entonces él clamaba al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? But that was not true with the matter of Bathsheba. Pero en el asunto de Betsabé no fue así. God gave all the kings instruction. Dios dejó todas las instrucciones, les dio todas las instrucciones a los reyes. And David did not heed the instruction of the Lord. Y David no atendió la instrucción del Señor al respecto. We see this in Deuteronomy 17:17. Y esto lo podemos leer en Deuteronomio 17:17. Ni tomará el rey, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. This was in the law that this is how a king was to function. Esto estaba escrito en la ley. Esto era lo que el rey debía hacer.
He wasn't to multiply unto himself wives, many No wives, debía tomar muchas mujeres so that his heart wouldn't be turned away. para que su corazón no se desviase. David did not heed the instructions of the Lord. Y David no atendió las instrucciones del Señor. We want to heed the instructions of the Lord. Queremos nosotros atender a las instrucciones de Jehová. Sometimes it can seem to be such a small thing, A veces aparentemente son cosas tan pequeñas, but it can have great great consequences. pero cosas que de todos modos tienen grandes consecuencias. In Deuteronomy 17, 18 through 20, Y ahí mismo en Deuteronomio 17, del 18 al 20, it speaks how the king is to know the law of God. ahí habla cómo es que el rey debía saber la ley de Jehová. And that he's to read and make a copy of the law of God. Debía leer la ley y escribir para él una copia de la ley. So David knew what Deuteronomy 17:17 said. Por lo tanto, David sí sabía lo que Deuteronomio 17, 17 decía. He knew that he was not to multiply unto himself Él wives. sabía que no debía tener muchas mujeres. He disregarded the commandment of the Lord. Y él no obedeció el mandato de Jehová. The mighty David entered into sin El David poderoso cayó en pecado because he didn't keep the instructions of the Lord. porque no guardó las instrucciones del Señor. May we appreciate and honor and remember the instructions of the Lord. Que nosotros podamos apreciar y honrar y obedecer las instrucciones del Señor. We have to hear what he's saying. Que escuchemos lo que Él tiene que decir, It gives life to us. porque eso nos va a dar vida. Now, when a person goes in the way of sin, Ahora, cuando una persona va por el camino del pecado, what is the answer? ¿cuál es la respuesta? It's repentance. El arrepentimiento. Repentance is to change our mind. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar. Then we change our mind and then we walk in a different direction. Cambiamos nuestra manera de pensar y caminamos en dirección opuesta. Repentance involves confessing and forsaking sin. El arrepentimiento involucra confesión del pecado y abandonar el pecado. Without confessing and forsaking, there's no restoration. Si no hay confesión y abandono del pecado, no hay restauración. I shared before how when I accepted the Lord, Antes les compartí que cuando yo acepté al Señor, at the very first, nothing happened al principio nada pasó, because I wasn't taught that I needed to repent. porque a mí no me enseñaron que yo me tenía que arrepentir. But when I was taught that I needed to repent and follow the Lord, Pero cuando a mí me enseñaron que yo me tenía que arrepentir y que tenía que seguir al Señor, then there was a major difference in my life. entonces hubo una diferencia notable en mi vida. Now, David is going through the process of coming to repentance. Ahora David está aquí pasando por el proceso de arrepentirse. And it's difficult and it can be hard. Y es difícil, puede ser algo muy difícil. Psalm 31:1. En el Salmo 31:1, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Even in the difficult situation of coming to repentance, Aún en esa situación difícil de llegar al arrepentimiento, David looked to the Lord. David buscó a Jehová. David trusted the Lord to deliver him David confió que Jehová lo iba a liberar from the sin that he had given himself to, del pecado al cual él se había entregado, from the hand of those who had risen up against him. de esas manos que se habían levantado en contra de él. No matter what we face, we turn to the Lord. No importa a qué nos enfrentemos, siempre debemos volvernos a Jehová. Psalm 31, 13 through 15. Salmo 31 del 13 al 15. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, haz resplandecer
tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Lord, our lives are in your hand. Señor, nuestra vida está en tus manos. David was trusting fully in the Lord. David estaba confiando completamente en el Señor. Amazingly, this is also a messianic psalm. Y es sorprendente que este salmo también es mesiánico. Psalm 31, verse 5. En el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Into thy hand I commit my spirit. En tu mano encomiendo mi espíritu. The words of Jesus on the cross. Las palabras de Jesús en la cruz. He that knew no sin Aquel que no conoció pecado, became sin for us. se volvió pecado por nosotros, So we can have victory over sin. para que nosotros podamos vencer el pecado. He paid the debt that we couldn't pay. Él pagó esa deuda que nosotros no podemos pagar. Now, do we have to sin? Ahora, ¿tenemos nosotros que pecar? No. No. Romans 6 says that we're dead to sin. Romanos 6 dice que hemos muerto al pecado. So we want to put that in practice. Y eso entonces queremos ponerlo en práctica. We want to see that working in our lives. Queremos ver cómo eso se hace vida en nosotros. When you consider the cost of sin, Cuando consideramos el precio del pecado, ¿cuánto costó? it makes you run to the Lord and say, "Oh Lord, deliver me." Esto nos hace correr al Señor y pedirle, Señor, por favor, libérame. When a thought of sin comes into one's mind, Cuando viene a nuestra mente un pensamiento de pecado, it's time to say, "Stop, go no further." es el momento de decir, detente, de aquí ya no puedes pasar. We don't want to entertain the thoughts of sin. No queremos entretener y mantener en la cabeza esos pensamientos de pecado, There's a battle going on. porque hay una batalla. The kingdom of God El reino de Dios against the kingdom of darkness. en contra del reino de las tinieblas. The kingdom of God wants us to be sin-free, without sin. El reino de Dios quiere que seamos libres del pecado, sin pecado. The kingdom of darkness wants us to fall into sin. Y el reino de las tinieblas quiere que caigamos en pecado. Which one will prevail in our life? ¿Quién va a prevalecer en nuestra vida? The one that is the strongest. El que sea más fuerte. Whatever we feed grows stronger and stronger. Porque al que alimentemos, ese se va a fortalecer cada vez más. So if we feed upon the things of God, Así que si nos alimentamos de las cosas de Dios, the things of this world grow strangely dim. las cosas de este mundo poco a poco se van a ir perdiendo su fuerza. If we're entertained by the things of sin and darkness, Si nos entretiene y estamos allí jugando con el pecado y la oscuridad, then those things will reign and rule in our lives. esas son las cosas que van a gobernar y van a reinar en nuestra vida. Let the life of David be an example to us. Que la vida de David sea un ejemplo para nosotros. We want to follow after the Lord with all our heart. Queremos seguir al Señor de todo corazón. Amen. Amén. Psalm 32. Salmo 32. This is really a continuation of Psalm 31. Este es una continuación del Salmo 31. We see God's great mercy and forgiveness is displayed here. Vemos aquí cómo se despliega la gran misericordia y la gran bondad del Señor. When one comes to repentance, Cuando uno llega al arrepentimiento, when one makes things straight, cuando uno endereza las cosas, one makes things right with God and man, cuando uno arregla las cosas entre Dios y el hombre, then restoration can come. puede venir la restauración. Even so, it's not deserved. Aunque no la merezcamos. Restoration is a wonderful expression of God's love and mercy towards us. La restauración es una maravillosa manifestación del amor y de la misericordia de Dios para con nosotros.
In this psalm, there's a greater understanding of the process of repentance. En este salmo tenemos un mejor entendimiento del proceso del arrepentimiento. Psalm 32, verse 5. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. The forgiveness of God transforms us. El perdón de Dios nos transforma, But the sin can't be hidden. pero el pecado no puede ser escondido. When is it that God can forgive us? ¿Cuándo nos puede perdonar Dios? When sin is acknowledged, Cuando reconocemos nuestro pecado, when it's exposed to the light. cuando lo exponemos a la luz. We want to remember this for our lives Y esto lo queremos recordar para aplicarlo a nuestra vida and the lives of others that God will bring our way. y en la vida de otros a quienes el Señor traiga cerca nuestro. Sin is such a terrible master. El pecado es un amo terrible. Sin desires to ruin the lives of others. El pecado desea gobernar la vida de las personas. And as we go on in the ways of the Lord, Y conforme caminamos en los caminos de Jehová, God will bring people in our lives whose lives have been hurt by sin. Dios va a traer personas a nuestra vida cuyas vidas han sido lastimadas por el pecado. And we want to lead them to the Lord Jesus. Y queremos llevar a estas personas al Señor Jesucristo. We want to lead them to His restoration. Queremos llevarlas a la restauración que Él tiene para ellos. We need to lead them through the process of repentance. Debemos llevarlos, guiarlos por este proceso de arrepentimiento. Psalm 32, 1 through 4. Salmo 32 del 1 al 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David was greatly suffering because he wouldn't confess what he had done. David estaba sufriendo muchísimo porque no había confesado lo que había hecho. He's wrestling against God, Él está ahí luchando con Dios, and the hand of God is heavy upon him. pero la mano de Dios está pesada sobre él. And David wants to keep in secret what he has done. Y David quiere mantener en secreto lo que ha hecho. That's not a smart thing. Y esto no es algo muy inteligente para que hagamos. Is there anything at all that we can hide from the Lord? ¿Habrá algo que podamos esconder del Señor? No, nothing at all. Nada, nada. So it's smart for us to quickly run to the Lord and confess. Así que es algo muy sabio de hacer, el correr con el Señor y confesarlo rápidamente. And we give that message to others. Oh, the Lord wants to set you free. Y debemos darle ese mensaje a otros. El Señor quiere liberarte. It's through the process of repentance. Y es a través del proceso de arrepentimiento. Through the process of repentance, A través de este proceso de arrepentimiento, God takes beggars from the dunghill el Señor saca al pobre del muladar and He sits them among princes. y lo sienta con príncipes. But it's through the process of repentance. Pero es solamente a través del proceso de arrepentimiento. Now we can choose to repent, Ahora, nosotros podemos decidir si nos arrepentimos o no. but Romans 2 verse 4 Pero Romanos 2:4 tells us it's the goodness of God that brings us to repentance. nos dice que es la bondad de Jehová, su benignidad, la que nos guía al arrepentimiento. We depend on God for everything. Dependemos de Dios para todo. There's certain things that are very important that we understand. Hay cosas que son muy importantes que entendamos. And I believe one of these are the thought of repentance. Y yo creo que una de estas cosas es el arrepentimiento. 2 Corinthians 7, 10 through 11. Segunda de Corintios 7 del 10 al 11. It tells us what happens when we come to repentance. Nos dice qué es lo que sucede cuando llegamos al arrepentimiento.
Second, sí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Repentance causes us to walk very carefully. El arrepentimiento produce que caminemos cuidadosamente. I've shared with you how I was outside running in the foyer out there. Ya compartí con ustedes esa ocasión cuando salí corriendo aquí afuera en el patio And I tripped and fell, y me tropecé y me caí and then I got up and continued to go on. y me levanté y seguí caminando. But when I see that spot where I tripped and fell, Pero cada vez que veo ese lugar donde me tropecé y me caí, I walk very carefully. voy despacito y camino con cuidado. I learned a lesson, Aprendí mi lección. and repentance does that. Y el arrepentimiento, eso es lo que hace. It causes us to walk very wisely, very carefully, Produce que caminemos sabiamente, con cuidado. being very sensitive to the Lord, being very sensitive to the Holy Spirit, Y nos hace sensibles al Señor y sensibles al Espíritu Santo. purposely walking near to the heart of God. Y hace que a propósito caminemos cerca del corazón de Dios. I've been hearing about a youth group that's going to walk and see the volcanoes. He estado escuchando acerca de un grupo de jóvenes que va a subir el volcán. I wish I could be here, but I won't be here during that time. Yo quisiera estar aquí, pero no voy a estar aquí en esa fecha. It wouldn't be a wise thing ¿No sería muy sabio to walk to the edge of the volcano pararme ahí en la orilla del cráter del volcán and see how close you can get? y ver hasta dónde puedo acercarme? ¿Cuál es lo más cerca de la orilla que puedo estar? It isn't a wise thing to get close to sin and see how close you can get. Y no es sabio tampoco ponernos en la orilla bien pegaditos al pecado y ver cuán cerca podemos estar del pecado. And repentance brings wisdom, Y saben, el arrepentimiento nos da sabiduría and it sees danger afar off, y hace que veamos el peligro desde lejos. and it puts a space between sin and ourselves. Y pone un espacio entre el pecado y nosotros. Repentance causes us so we don't dab again in sin. El arrepentimiento hace que ya no querramos estar jugando con el pecado, But we stay far away from it. sino que nos mantengamos lejos de él. Because it brings an indignation, Porque lo que nos da es esta indignación, a despising of sin. el que rechacemos y despreciemos el pecado. When I was a teenager, Cuando yo era joven, I had a strep throat, a sore strep throat, an infected throat. padecía de infección de la garganta. And I had to be in the hospital 3 days because of it. Y debido a esa infección tuve que estar 3 días en el hospital. For 2 days, I didn't eat anything. Y durante 2 días no comí nada. I remember what the last thing was that I drank before I had to go to the hospital. Y recuerdo que fue lo último que tomé antes de tenerme que ir al hospital. It was a glass of orange juice. Fue un vaso de jugo de naranja. And it hurt my throat so bad. Y me lastimó tanto la garganta. I just set the glass down and put it under my bed. El vaso lo agarré y lo puse abajo de mi cama. My mom knew I was sick and she took me to the hospital. Mi mamá sabía que estaba enferma y me llevó al hospital. Remember, I was a teenager, Yo era un jovencito, so under my bed didn't get cleaned for a long time. así que abajo de mi cama ese lugar no fue limpiado por bastante tiempo. So I finally, several months later, cleaned under my bed. Así que varios meses después finalmente limpié abajo de mi cama. I saw the glass of orange juice, Vi el vaso de jugo de naranja and it was all moldy. y estaba todo lleno de moho That was enough to make me sick again. y solo con verlo me enfermé otra vez.
But I remembered how much that orange juice hurt my throat when I was sick. Pero me acordé de cuánto ese jugo había lastimado mi garganta cuando había estado yo enfermo. And for a long time, I never drank orange Y juice. durante mucho tiempo no tomé jugo de naranja. I despised the very thought of it. Despreciaba solo, me daba guácala solo de pensar en el jugo. And sin broken, repentance carried out, Y cuando nos arrepentimos, cuando hacemos que funcione el arrepentimiento, brings an indignation, a despising of sin. esto hace que en nosotros haya indignación y desprecio por el pecado. It causes us to stay far away from it. Eso produce que querramos mantenernos lejos del pecado. True repentance brings a fear. El verdadero arrepentimiento nos pone en nosotros temor. David, in a new way, was afraid of the Lord. David, en una forma nueva, tuvo el temor de Jehová. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Porque el temor de Jehová es puro y permanece para siempre. When we sin, we're a bad testimony. Cuando pecamos, somos un mal testimonio. We want to stay away from sin because we want to honor the Y Lord. queremos mantenernos lejos del pecado porque queremos honrar al Señor. Repentance brings a vehement desire. Y el arrepentimiento produce en nosotros ese deseo. It causes us to be wholehearted towards the Lord. Hace que de todo corazón busquemos a Jehová. Instead of having longing for sin, En vez de que tengamos deseo y estemos pensando en el pecado, we have longings towards the Lord. lo que deseamos y lo que anhelamos es el Señor. Repentance brings a zeal towards the Lord. Y el pecado, el arrepentimiento, produce un celo por el Señor. It causes us to be on fire for the Lord. Hace que estemos encendidos por Dios. I remember when I first got saved Yo recuerdo cuando me acababa de convertir, and everything was wonderful. todo era maravilloso. The Lord was meeting me in a wonderful way. El Señor se encontraba conmigo en formas lindas. And then the Lord started bringing fire into my life. Pero luego el Señor empezó a poner fuego en mi vida. And things weren't no longer so wonderful. Y entonces las cosas ya no estaban tan maravillosas. God started dealing with the issues of my life. Porque el Señor comenzó a tratar con esos problemas que habían en mi vida. And we want to continue to be on fire for the Lord. Y lo que queremos en realidad es continuar, continuar estar en esa actitud de fogosos por el Señor. Because it burns away things that need to go. Porque el fuego del Señor es lo que quema lo que ya no debe estar en nuestra vida. And then in 2 Corinthians 7, it says that sin brings revenge. Y en 2 de Corintios 7 dice que el pecado, ¿sí? Repentance brings Dice revenge. que el pecado produce venganza. We're living in a new way. Vamos a estar viviendo en una forma nueva. Our lives are now a threat to the kingdom of darkness. Porque nuestra vida se va a convertir en una amenaza para el reino de las tinieblas. We're under new management, Porque ya estamos bajo una nueva administración and we're serving the Lord with all our heart. y servimos al Señor de todo corazón. 2 Corinthians 10, verse 6. Segunda de Corintios 10:6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. God will revenge all disobedience Dios va a vengar toda la desobediencia when our obedience is fulfilled. cuando nuestra obediencia sea completa. As we've been sharing this, I've been quickened with a thought. Al estar compartiendo esto, me ha venido un pensamiento. Sometimes there will be some area in our life that we really need the Lord to help us in. A veces va a haber un área en nuestra vida en la que de veras necesitamos que el Señor nos ayude. And we say, "Oh Lord, help me in this area. Why aren't you helping me?" Y empezamos, Señor, ayúdame en esta área. ¿Por qué no me estás ayudando? It may seem that the Lord's not answering us. Y parecería como que el Señor no nos responde.
but we want to consider, are we being obedient to the Lord in every area? Pero lo que debemos pensar en esa situación es, ¿estoy siendo obediente al Señor en las otras áreas de mi vida? Perhaps the Lord told us about something that is in a different area of our life. Tal vez el Señor ya nos dijo algo respecto a un área distinta. And we just say, oh, that's not important, I'll just disregard it. Y pensamos, no, eso no es tan importante, mejor lo dejo allí. So over here, we're wanting an answer from the Lord. Entonces, en esta área, de este lado en nuestra vida, estamos anhelando una respuesta de parte de Dios. And over here, the Lord is dealing with us and correcting us. Pero en esta otra área de nuestra vida, el Señor está tratando con nosotros y corrigiéndonos. And we don't see that the two are connected. They seem so different from each other. Y no vemos la conexión que hay entre estas dos porque aparentemente son cosas muy distintas. But I have seen at times the answer comes that I've been asking for, Pero a veces me he dado cuenta que la respuesta que yo le he estado pidiendo al Señor viene when I am obedient to the Lord in this area over here. cuando yo obedezco al Señor en esa otra área de mi vida. I obey what the Lord's saying, Obedezco lo que Dios me está diciendo que debo hacer and the answer comes. y viene la respuesta en el otro asunto. See, David disregarded the word of the Lord, Ven, David descuidó la palabra del Señor and he fell into sin. y cayó en pecado. We want to regard all that God is saying to us. Nosotros queremos atender a todo lo que Dios nos diga. We never want to say, oh, it's just a small thing, it doesn't matter. Nunca queremos decir, ay, no, esto no es importante, no importa. Sin is sin, it's like a cancer. El pecado, es como el cáncer. If it's not dealt with, Si no se trata con él, it'll continue to grow and grow. va a continuar creciendo cada vez más. A friend of mine was on vacation, Un amigo mío estaba de vacaciones and on his heel, on the back of his heel, he had a bruise from an accident. y en su talón tenía un golpe que tenía lastimado por un accidente que había tenido And it became infected. y se infectó. And that little spot affected his whole body. Y esa pequeña parte de su cuerpo afectó todo el cuerpo. A little leaven leaveneth the whole lump. Un poquito de levadura leuda toda la masa. So we want to make sure that sin is fully dealt with. Así que queremos asegurarnos de que estamos tratando con todo el pecado. Recently, my wife was not at home, Hace poco mi esposa no estaba en la casa and I decided to put some potatoes in the oven to bake them. y yo decidí meter unas papas al horno para hornearlas. And I turned on the oven Encendí el horno and just was about doing things around the house. y me puse a hacer otras cosas en la casa And I started smelling something. y empecé a sentir un olor raro And the house was stinking. y la casa empezó a oler muy feo And I thought, it couldn't be the potatoes. y pensé, serán las papas. But I opened the oven, Pero abrí el horno and there had been a casserole cooked the night before. y la noche anterior se había hecho un guiso And it dripped to the bottom of the oven, y se había rebalsado y estaba en la parte de abajo del horno and there was a fire in the oven. y el horno había agarrado fuego And the whole house stunk. y toda la casa apestaba. So I put the fire out, Así que apagué el fuego, and it was wintertime. That means it was very cold. era invierno, así que hacía mucho frío. I opened the windows anyhow Abrí las ventanas de todos modos and tried to get rid of the smell of the smoke. y traté de que se saliera ese olor del humo. And I thought it was all gone. I thought everything was okay. Pensé que ya se había ido el olor, pensé que ya todo estaba bien. My wife came home and opened the door. Bien, regresa mi esposa, abre la puerta de la casa She says, "What happened in here? y dice, ¿y aquí qué pasó? The house smells terrible." La casa huele horrible. I said, "Really? I didn't notice." Y le dije, de veras, no me di cuenta. Sin is like that. Y el pecado es así. My wife took vinegar
Mi esposa tuvo que agarrar vinagre boiled it on the stove, y lo puso a cocerse en la estufa. so then the whole house smelled like vinegar Y instead of entonces, smoke. en la casa, en vez de oler a humo, olía a vinagre. But the house became smoke-free. Pero con eso, ya la casa ya no tuvo humo. And it was a process. Fue un proceso. And repentance and being made right is a process. Y el arrepentimiento y el ser enderezados es un proceso. It's what God uses to restore and make us whole. Es lo que Dios usa para restaurarnos y para que estemos completos. And when people come to us, I need help. Y cuando venga alguien con nosotros, ay, necesito ayuda. The process of repentance. El proceso del arrepentimiento It's the mercy of the Lord. es la misericordia de Jehová. Amen. Amén. Psalm 33. Salmo 33. We'll have to go on to 34. I don't know what happened. It's not here. Well. We'll come back to Psalm 33. We're going to look at Psalm 34. Vamos a regresar al Salmo 33. Vamos a ver ahorita el Salmo 34. We'll look at Psalm 34, verse 1. Y vamos a leer el versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. This is connected with 1 Samuel 21. Este salmo está conectado con Primera de Samuel 21. David is being chased by Saul. David está siendo perseguido por Saúl He takes refuge outside of Israel, y se refugia en las afueras de Israel. and he's brought before the king of Gath. Y lo llevan delante del rey de Gad. And they speak to the king concerning a song that had been sung in Israel. Y le hablan al rey de Gad de un canto que se había cantado en Israel. Saul had killed his thousands, David ha matado a sus miles and David had killed his 10,000s. y David ha matado a sus 10,000. This song had gotten David in trouble before. Y este canto ya había metido a David en problemas antes. When Saul heard it, he became envious and jealous. Cuando Saúl escuchó este canto, se puso muy envidioso y empezó a atacar a David. And he started to chase after David. Comenzó a perseguirlo. So here's David standing before the king of Gath, Y aquí está David delante del rey de Gad and he needs wisdom from God. y necesita sabiduría de parte de Dios. And he started letting spit just run down his beard. Y entonces Spit? He started letting spit, saliva. David did. Okay. Y entonces David comenzó a salivar, a permitir que la saliva empezara a chorrear por su barba. He acted like he was mad or crazy. Y se puso a actuar como que si estuviera loco. And the king just sent him away. Y entonces el rey lo sacó de su presencia. It may seem a bit odd, Parece esto un poco extraño, but it got the job done. pero esto le solucionó el problema. David needed unusual wisdom. David en este momento necesitaba sabiduría inusual. And we will find ourselves where we are in situations where we need wisdom from the Lord. Y nosotros mismos vamos a estar en situaciones en las que vamos a necesitar la sabiduría del Señor. Proverbs 3, verse 5 through 7. Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. It says that we cannot lean to our own understanding, Dice que no nos podemos apoyar en nuestro entendimiento,
but we must have wisdom according to what God is saying. sino que debemos tener sabiduría para seguir lo que Dios diga. We need to fear the Lord and depart from evil, Necesitamos temer a Jehová y apartarnos del mal, not leaning to our own y understanding. no apoyarnos en nuestro entendimiento. It says here to fear the Lord. Dice aquí, teme a Jehová. Psalm 34, verse 7 through 11, Salmo 34, del 7 al 11, speaks of the blessing of fearing the Lord. habla de la bendición de temer a Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. There's great blessing that comes when we fear the Lord. Viene una gran bendición cuando tememos a Jehová. That's quite a statement, fearing the Lord. Y esta es una declaración importante, temer a Jehová. He's a loving Heavenly Father. Él es nuestro amado Padre Celestial. He cares for us in every way. Él nos cuida en todo sentido. So what does it mean to fear Him? ¿Qué significa entonces temerle? It's having a respect and honor for the Lord. Es respetarlo y honrarlo. We want to have that respect for God and for His Word. Queremos respetar al Señor y a su palabra. The fear of the Lord is realizing, knowing El temor de Jehová es darnos cuenta that God sees everything. que Dios lo ve todo. He sees everything that I'm thinking. Él ve todo lo que estoy pensando. He sees everything that I say. Ve todo lo que digo. He sees everything that I do. Ve todo lo que hago. Nothing is hid from the Lord. Nada puede esconderse del Señor. That's part of having the fear of the Lord. Y esto es parte de tener el temor de Jehová. Psalm 34, verse 11. Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. The Lord will teach us what the fear of the Lord is. El Señor nos va a enseñar qué es el temor de Jehová. It's not fully developed when we accept the Lord as our Savior. Cuando recién nos convertimos y aceptamos al Señor, este temor no está plenamente desarrollado. It's an ongoing process. Es un proceso que va en progreso, que progresa. We want to know the fear of the Lord, Queremos conocer el temor de Jehová and we want to teach others the fear of the Lord. y queremos enseñarle a otros el temor de Jehová. Psalm 19, verse 9 speaks of the fear of the Lord. El Salmo 19:9 nos habla del temor de Jehová. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. The fear of the Lord is clean. El temor de Jehová es limpio It's enduring forever. y permanece para siempre. God is so great. He's so wonderful. Dios es grande y maravilloso And we want to have that respect for Him. y queremos respetarlo como se merece. As the fear of the Lord in our lives grows stronger and stronger, Y conforme el temor de Jehová en nuestra vida se hace cada vez más fuerte, that healthy fear, ese temor que es saludable, the fear that is clean and enduring forever, ese temor que es limpio y que permanece para siempre, then wrong fears disappear. va a hacer que desaparezcan los temores equivocados, los malos. People can have fear that is wrong and not healthy. Las personas pueden tener temores o miedos que no son buenos. The fear of death, El temor a la muerte, the fear of man, el temor a los hombres, the fear of being a failure, el temor de ser un fracaso, the fear of, el temor, and then we put a line down. el temor de cualquier cosa. Podemos poner una línea en blanco. We fill in the blank.
Y llenamos ahí ese espacio en blanco. Is there something you're afraid of? ¿Hay algo a lo que tú le temes? Well, we want more of the fear of the Lord Lo que queremos es más del temor de Jehová, because it pushes out everything that isn't really a good fear. porque el temor de Jehová saca de nuestra vida esos temores malos. As the Lord grows larger and larger in our life, Conforme el Señor crece más y más en nosotros, as we honor and respect Him, cuando nosotros lo estamos honrando y respetando a Él, then bad fears just disappear. entonces esos temores malos desaparecen. Thank the Lord for that. Démosle gracias al Señor por esto. Amen. Amén. Psalm 35. Salmo 35. Now there's a certain expression here repeated 3 times. Hay una expresión aquí que se repite 3 veces. 3 times we see 3 veces vemos a complaint, una queja, a prayer, una oración and praise. y una alabanza. We see this in verses 1 through 10. Esto lo vemos de los versículos 1 al 10. There's complaint, prayer, and praise. Hay queja, oración y alabanza. We see this again in verses 11 through Y 18. lo volvemos a ver en los versículos del 11 al 18. And then a third time in verses 19 through 28. Y una tercera vez de los versículos 19 al 28. Now, we don't want to be complainers. Ahora, no queremos ser de los que se quejan. In fact, Philippians 2 verse 14 De hecho, Filipenses 2:14 says, do all things dice que lo hagamos todo without murmuring and complaining. sin murmuraciones y contiendas. En inglés dice sin quejas. So complaining isn't right, Así que estarnos quejando no está bien. but we do want to pour out our heart to the Lord. Pero sí queremos abrir nuestro corazón al Señor. And David is expressing to God Y David le está expresando al Señor the distresses and pressures that he was under. las aflicciones y la presión por la que él estaba pasando. There's times in our lives that only the Lord will understand. Hay veces en nuestra vida que solo el Señor va a entender. He's the only one that understands the pressures and the difficulties we're going Él through. es el único que entiende las presiones y las dificultades que estamos pasando. I'll come home and I'll open the door and say hello to my family. Yo llego a mi casa, abro la puerta y les digo hola a mi familia And they'll all say, hello, how are you doing? y todos me dicen hola, ¿cómo estás? I'll say, fine, everything's okay. Y yo les digo bien, todo está bien. And they'll all go on their way. Y entonces cada uno sigue haciendo lo que estaba haciendo And my wife will look me in the eyes y mi esposa se me queda viendo a los ojos and say, what's wrong? y me dice, ¿qué es lo que está pasando? And I'll say, nothing's wrong. Y yo le digo, no hay nada malo. And I know she knows me too well. Y yo sé que ella me conoce bien. I don't know how she figures it out, Yo no sé cómo lo averigua, but she can look into my eyes pero ella puede verme a los ojos and know that I've had a bad day at work. y ella sabe que yo pasé un mal día en el trabajo. She knows that something's wrong. Ella sabe que hay algo que no está bien. And I'll say to her, nothing's wrong. Y yo le digo, no hay nada malo. And she'll say, don't lie to me. Y me dice, no me mientas. But there's times that she can't even see the depths of my heart. Pero a veces ella no puede ver la profundidad de mi corazón. She knows me so very well. Ella me conoce muy bien, But the Lord knows the very depths of our heart. pero el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. They can be things that are too hard that we can't even mention them. A veces son cosas tan duras, tan difíciles que ni siquiera queremos hablar de ellas. But the Lord knows the depths of our heart. Pero el Señor conoce lo profundo de nuestro corazón. He understands the pressure we go through. Él entiende la presión por la que pasamos. He understands that we're misunderstood sometimes. Él sabe que a veces somos interpretados. He's the only answer for every situation. Y Él es la única respuesta para todas las situaciones. The Lord God is a great master.
nuestro Dios es un amo maravilloso. He's the king of our life. Él es el rey de nuestra vida. He's the Lord of our life. Él es el Señor de nuestra vida. And we're to have a fear of him. Y debemos tener temor de Él. And he also wants to be our friend. Pero Él también quiere ser nuestro amigo. And he understands what's going on in our life. Él entiende lo que pasa en nuestra vida. Abraham was known as the friend of God. Abraham fue conocido como amigo de Dios. The closer a friendship is, Y una amistad se vuelve más cercana the more you can share the depths of your heart. cuando una amistad es más cercana, más puede compartir uno lo que hay en lo profundo de su corazón. And the Lord wants us to be very close to him Y el Señor quiere que estemos muy cerca de Él, so we can share the depths of our heart. para que podamos compartir con Él lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. When I meet someone for the first time, Cuando yo conozco a alguien por primera vez, we say, "Hi, how are you?" le digo, hola, ¿cómo estás? And we may talk about the weather or something that's going on. Y puede ser que hablemos del clima o de alguna situación actual. But somebody that I know better, Pero si hay alguien que yo conozco mejor, I'll share deeper things with them. voy a compartir con esa persona cosas más profundas. I'll tell them how the house caught on fire and the smoke was everywhere. Le voy a contar lo del fuego en el horno de mi casa y cómo la casa se llenó de humo. And then there's my family. I can tell them the secrets of my heart. Y luego está mi familia. A ellos yo les puedo contar los secretos de mi corazón. The better I know someone, the more I can share deeper things with them. Mientras más conozco a alguien, cosas más profundas le puedo decir. And the Lord wants us really to get to know him. Y el Señor quiere que lo conozcamos a Él muy, muy bien. And we can share anything with the Lord. Y que entonces podamos compartir cualquier cosa con Él. And he's our answer. Y Él es nuestra respuesta. Now there was complaint. Ahora, hubo aquí una queja, There was that crying out to the Lord. luego el clamor a Jehová And then there was prayer. y luego oración. Sometimes we just can't fix everything. A veces no podemos arreglarlo todo. We have to commit things to prayer. Debemos entregar las cosas al Señor por medio de la oración. We have to speak to the Lord about what's going on in our life. Debemos decirle al Señor qué es lo que está pasando en nuestra vida. And he has time to listen. Y Él tiene tiempo para oírnos. There's times when my wife is talking to me A veces mi esposa me está hablando, and I'm looking down at the newspaper yo estoy leyendo el periódico and she'll say, "Are you listening to me?" y me dice, ¿me estás oyendo? And if I don't turn and face her and look at her, Y si yo no levanto mi mirada y la miro and I keep looking at the y newspaper, sigo leyendo el periódico, she says, "I'll talk to you later." me dice, ahí te hablo después. And I'll say, "Oh no, I'm listening." Y entonces le digo, no, sí te estoy escuchando. But she doesn't believe me. Pero no me cree. The Lord is very intently listening to us. El Señor con mucha atención nos escucha. He knows what's going on in our mind and heart and life. Él sabe que está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. He knows what we're thinking. Sabe qué estamos pensando. Consider it. Piensen en esto. Now we can be thinking about a lot of things right now. En este momento podemos estar pensando en muchas cosas. We can be thinking about the lesson in the Lord. Podemos estar pensando en la lección, en el Señor. We can be thinking about, oh, I have to go to work tomorrow. My boss is upset with me. O pensar, mañana tengo que ir a trabajar y mi jefe está enojado conmigo. We can be thinking about several things at the same time. Podemos pensar muchas cosas al mismo tiempo. And look how many of us are here. Y miren cuántos sabemos aquí. And the Lord personally knows what each person is thinking and what's going on. Y el Señor personalmente sabe lo que cada quien está pensando y los conoce a la perfección. We can reveal our hearts to Him. A Él podemos mostrarle todo lo que hay en nuestro corazón. And it also makes us walk very carefully before the Y Lord. saben, eso también produce que caminemos cuidadosamente delante de Jehová. David said in Psalm 19, David dijo en el Salmo 19, "Let the words of my mouth que las palabras de mi boca and the meditation of my heart y la meditación de mi corazón
be acceptable in your sight. sean aceptables delante de ti. O Lord, my strength and my redeemer. Señor Jehová, roca mía y redentor mío. God is always aware of what we're thinking. Dios siempre está consciente de lo que estamos pensando. And we want to think those things that are pleasing and honorable to Him. Y queremos pensar en aquellas cosas que le agradan a Dios y que lo honran a Él. And as we do that, Y cuando lo hacemos así, we become stronger and stronger in the Lord. nos fortalecemos cada vez más en el Señor. And the weaknesses of our life disappear. Y las debilidades en nuestra vida desaparecen. We've all heard and shared this statement. Ya hemos escuchado y hemos compartido Let God arise and His enemies be scattered. este versículo que dice que Dios se levante y que mis enemigos sean esparcidos. Well, in the depths of our heart, Bueno, en lo profundo de nuestro corazón, let God arise and His enemies be scattered. que Dios se levante y que mis enemigos sean esparcidos. And we can help God do this Y podemos ayudar a Dios a hacer eso by being careful what we think about. cuando tenemos cuidado de qué estamos pensando. So when we have a concern, a complaint, Así que cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos una queja, we want to commit it to prayer. queremos orar para entregarla al Señor. And we want to thank the Lord for moving in our behalf. Y queremos darle gracias al Señor por moverse a nuestro favor. We want a heart to be one of thanksgiving Queremos que nuestro corazón sea un corazón agradecido and praise to God. y un corazón que alabe a Dios. Another truth in Psalm 35, En el Salmo 35 podemos ver otra verdad. verses 11 through 12. En los versículos 11 y 12. Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. They rewarded me evil for good. Me devuelven mal por bien. David experienced this. David experimentó esto. Someone much greater than David experienced this. Alguien mucho más grande que David experimentó esto. Who can we think that was rewarded evil for the good he had done? ¿En quién podemos pensar que le devolvieron mal por el bien que él hizo? See, El Señor Jesús. Jesus, the one who knew no sin, Jesús, aquel que no conoció pecado. he was rewarded evil for good. A él le dieron mal por bien. And this will happen to us. Y eso nos va a pasar a nosotros. And it's very important how we respond to it. Y es muy importante cómo vamos a responder. Consider great Christians. Pensemos en los grandes cristianos. Joseph, José, the prophets, los profetas, the Apostle Paul, el apóstol Pablo, Stephen, Esteban, all these spoke and did that which was right. todos ellos hablaron e hicieron lo bueno, But they were rewarded evil for good. pero a ellos les dieron mal por bien. And if we go on to know the Lord, Y si nosotros continuamos conociendo al Señor, then we can expect the same thing. podemos esperar lo mismo. There's times where we will do the will of God and do what is right towards others. A veces vamos a hacer la voluntad y vamos a hacer lo correcto con otras personas And we will be rewarded evil for good. y nos van a devolver mal por bien. Do you know what it means to be blindsided? ¿Saben qué significa el estar Blindsided? what that man had? What that means? Es una ceguera periférica que uno solo puede ver lo que está a sus costados y no puede ver lo que hay enfrente. It's like standing here Es como estar parados and looking over there, y ver hacia la izquierda and someone runs up behind you y alguien viene detrás and de nosotros pushes you down the stairs. y me empuja y me voy por las gradas. And you're not ready for it at all. Y usted ni siquiera lo vio. But if you would see them coming,
Pero si uno ve que esta persona viene, you would get ready for it. uno se prepara You would step out of the way y se quita de ahí and let them run down the stairs. y deja que el otro siga corriendo y se vaya por las gradas. Don't be blindsided. No seamos ciegos de lo que hay alrededor nuestro. When you are rewarded evil for good, Cuando a ti te paguen mal por bien, don't let it make you fall and stumble. no permitas que eso te haga caer y tropezar. Don't become bitter or hard over it. No te amargues, no te endurezcas, But we say, I knew that was going to happen. sino que lo que tienes que decir es, yo sabía que eso iba a pasar. Great men of God, great women of God. Porque los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios, The Lord Jesus himself, el mismo Señor Jesucristo, they were rewarded evil for doing good. a ellos les pagaron mal por hacer el bien. So that's going to happen to us. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Now we want to make sure it's because we have done well. Ahora lo que sí queremos estar seguros es de que hicimos el bien. There's no reward for doing that which is wrong. Porque no hay ninguna recompensa si hacemos lo malo. But if we're preaching the gospel, doing what we're supposed to be, Pero si estamos predicando el evangelio, haciendo lo que supuestamente debemos hacer living uprightly before the Lord, y viviendo con rectitud delante de Jehová, like Paul and Silas were, como Pablo y Silas, like Peter was, como Pedro, and we find ourselves in prison, y de repente estamos en prisión, that they were rewarded evil for doing well. a ellos les pagaron mal por hacer el bien. So we want to realize that will come. Y debemos darnos cuenta de que eso va a venir. There's so many things we love and are amazed concerning our Lord Jesus Christ. Hay muchas cosas, tantas cosas que amamos del Señor Jesucristo. One thing that I want to become more like Una de las cosas que yo quiero tener is a characteristic of Jesus that is shared in Isaiah 53. es la característica del Señor Jesucristo que la vemos en Isaías 53, It says, who being reviled donde dice, quien siendo angustiado, quien siendo herido, he reviled not again. él no devolvió la herida. They spoke and came against Jesus. Ellos hablaron y vinieron en contra de Jesús. He could have instantly of taken care of the situation. Él instantáneamente pudo haber arreglado la situación, But he held his peace. pero él se mantuvo en paz. And for a long time, the Lord has been challenging me with this. Y durante mucho tiempo el Señor me ha retado con este versículo. That when others rise up against me, Y cuando otras personas se levantan contra mí, I'm not to have vengeance against them. yo no debo vengarme. It's been quite a process, Y esto ha sido un proceso. and God is doing a work in my life. Y Dios está haciendo una obra en mi vida. I see it's quite an amazing thing that what was accomplished in the Lord Jesus' life. Y para mí es algo maravilloso lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo, Who being reviled not again. quien no se vengó cuando le hicieron el mal. Now another thought about rewarding evil for good. Ahora, algo más acerca de devolver bien por mal We don't want to be those es que no queremos that reward evil for good. ser las personas que devuelven mal por bien. God sets authority. God sets disciplines in our life. Dios pone la autoridad, Dios pone la disciplina en nuestra vida. And we don't want to reward evil for good. Y nosotros no queremos devolver mal por bien. God puts authority in our life for our good. Dios ha puesto autoridades sobre nuestra vida para nuestro bien. So we never want to reward evil for good towards authority Así que nunca queremos dar mal por bien a nuestras autoridades and towards all men. y tampoco
hacia nadie. Amen. Amén. Let's look at Psalm 36. Vamos al Salmo 36. It appears that this was written in David's later years. Parece que este salmo David lo escribió en sus últimos años. He instructs us concerning the attributes of the wicked or the ungodly. Aquí David está hablando de los atributos, de las cualidades de los impíos. The wicked establishes themselves in a way that's not right, that's not good. El impío se establece en un camino que es malo. And then he shares on the attributes of God. Y luego comparte acerca de los atributos de Dios. His eyes aren't caught up on the attributes of the wicked. Los ojos de David no se quedan estancados en los caminos del impío, But he looks past that and see how wonderful his God is. sino que él ve más allá y ve cuán maravilloso es Dios. Psalm 36, 7 through 10. Salmo 36 del 7 al 10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. David is giving his evaluation of God. David aquí está haciendo una evaluación de Dios. He says the Lord is just perfect in every way. Él dice, Dios es perfecto en todo sentido. What is our testimony of God? ¿Cuál es nuestro testimonio de Dios? What do we think deep in our heart of God? En lo profundo de nuestro corazón, ¿qué pensamos nosotros de Dios? There will be times at work A veces en mi trabajo, when one of the unsaved fellow workers cuando viene alguno de mis compañeros will que take, no son cristianos, will take the name of the Lord in vain. y entonces viene y toma el nombre de Dios en vano. And I'll say in my heart, Y yo en mi corazón digo, oh God, that's not what I think of you. Señor, eso no es lo que yo pienso de ti, Lord, you're so good, you're so great. porque tú eres tan bueno y tan grande. I know there's areas in my heart Yo sé que hay áreas en mi corazón that God wants to clean up and make pure and make right. que Dios quiere limpiar y hacer puras y enderezar. But as I proclaim the goodness and the faithfulness of the Lord, Y cuando yo proclamo la bondad y la fidelidad de Dios, it causes God to take more territory in my life. eso hace que Dios pueda tener más territorio en mi vida. There's times when my wife will make something new for dinner. A veces mi esposa cocina algo nuevo para la cena And she'll say, how was dinner? y me pregunta, ¿te gustó la comida? And I'll say, honey, it was good. Y yo le digo, sí, estuvo buena. And because it was something new that she's never made before, Y debido a que es algo que ella está haciendo por primera vez, good is not a sufficient answer. el que yo le diga que estuvo buena no es una respuesta adecuada. She'll say, was it good? Y me pregunta, ¿de veras estuvo buena? Or was it good? ¿O estuvo buena? She wants to hear, it was very good. Lo que ella quiere oír es que yo le diga, estuvo buenísima. David's attitude of the Lord. Y la actitud de David con el Señor Lord, you're wonderful. es, Señor, tú eres maravilloso. There's no one else like you. Nadie es como tú, Señor. David thought the Lord to be excellent. David pensaba que el Señor era excelente. When we have that attitude towards the Lord, Y cuando nuestra actitud hacia el Señor es así, then the Lord draws nigh unto us. el Señor se acerca a nosotros. Because we're drawing nigh unto Him. Porque nosotros nos estamos acercando a Él. Our Lord just isn't good. Nuestro Dios no es solo bueno. He's better than we can even imagine. Él es mejor de lo que podemos imaginar. In eternity, there's many things we're going to be doing.
En la eternidad vamos a estar haciendo muchísimas cosas And we really don't know what all is going to go on in eternity. y en realidad no sabemos todo lo que va a pasar en la eternidad. But one thing we can be sure of, Pero de una cosa sí podemos estar seguros. we're going to have the great blessing Vamos a tener la gran bendición in finding out what God is like. de ver cómo es Dios. Have you ever seen something that is just spectacular? ¿Alguna vez has visto algo espectacular And you just gaze and look at it. y que te quedas así con la boca abierta viéndolo? Oh, that's just wonderful. Y dices, ¡ala, qué belleza! I believe that's what heaven is going to be like. Yo creo que así va a ser el cielo. We're never going to run out of things Nunca se nos van a acabar las cosas. that just shows us how wonderful the Lord Las is. cosas que nos muestren cuán maravilloso es Dios. And the Lord wants us to have a wonderful time in this life. Y Dios quiere que en esta vida también tengamos esos momentos maravillosos. He wants to show us how wonderful He is in this life. Él quiere mostrarnos cuán maravilloso es Él en esta vida. The more we open our heart to the Lord, Y mientras más abrimos nuestro corazón para el Señor, the more He'll show Himself to us. más se va a poder mostrar Él a nosotros. We want to be a friend with God, Queremos ser amigos de Dios and He'll reveal Himself to us. para que Él se revele a nosotros. No good thing Ninguna cosa buena will the Lord withhold el Señor no va a retener nada bueno from them that fear Him. de aquellos que le temen. What's the very best thing the Lord could give us? ¿Qué es lo mejor que el Señor nos puede dar? Is a revelation of Him. Una revelación de quién es Él. He's altogether lovely. Porque Él es hermoso He satisfies us in every y way. nos satisface en todo. Jesus said, "My meat and my drink Jesús dijo, mi carne y mi comida y mi bebida is to do the will of the Father." es hacer la voluntad del Padre. The thing that sustained Jesus Lo que nutrió a Jesús y lo mantuvo was to be about His Father's business. era estar involucrado haciendo los negocios de su Padre. Psalm 36, verse 7. Salmo 36, 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. David is saying, "How excellent is your loving kindness." David está diciendo cuán excelente es tu misericordia y tu amor. Therefore, the children of men can put their trust in the shadow of your wings. Por eso los hijos de los hombres pueden ponerse ahí bajo la sombra de tus alas. It's like the Lord just holding out His arms, Es como que el Señor está extendiendo sus brazos and we find refuge. We find all that we have need of. y en Él encontramos refugio y todo lo que necesitemos. Now, we're going to see that to be true in heaven and throughout eternity. Y vamos a ver que esto es así en el cielo y en la eternidad. But the Lord wants us to know that now. Pero el Señor quiere que empecemos a conocer esto ahora. One of the scriptures that David penned, Una de las escrituras que escribió David, "Taste and see that the Lord is good. mirad cuán bueno es el Señor. Blessed is the man that puts his trust in Him." Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. And the Lord wants us to taste and see that He's so good, so Y el Señor wonderful. quiere que probemos y veamos que Él es tan bueno There's no one like our God. y que no hay nadie como nuestro Dios. Psalm 37, El Salmo 37, like other Psalms, como otros salmos, this was written in the latter part of David's life. este fue escrito en los últimos años del rey David. Let's look at Psalm 37, 25 through 26. Leamos Salmo 37 del 25 al 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. I have been young and am now old. He sido joven y ahora ya envejecí.
I've never seen the righteous forsaken. y nunca he visto al justo desamparado. David was boasting in the Lord. David estaba jactándose del Señor, presumiendo. He was sharing how God's ways are just perfect. Él estaba compartiendo que los caminos del Señor son perfectos, God's ways are right in every way. que los caminos del Señor son rectos en todo tiempo. And David encourages us in Psalm 37 Y David nos anima aquí en el Salmo 37, that we must know que debemos saber that it will be well with the righteous. que al justo le va a ir bien. Psalm 37 tells us El Salmo 37 nos dice that the same is not true with those who are evildoers. que a los que hacen el mal no les va a pasar esto. Psalm 37 is written somewhat in the style of a proverb. El Salmo 37 está escrito como un proverbio. It shows what happens to those who are right with God Dice qué le sucede a las personas que están bien con Dios and those who choose not to walk in God's ways. y qué les pasa a los que deciden no caminar en los caminos del Señor. Now we all say, well, I'm going to walk in God's ways. Ahora todos decimos, yo voy a caminar por los caminos de Jehová. And we all agree with that. Y todos estamos de acuerdo con esto. And that's a wonderful thing. Y eso es maravilloso. So in a big way, we're all going to serve God. Así que en una forma grande todos vamos a servir a Jehová. But God also wants us to be mindful of the little things. Pero Dios también quiere que estemos conscientes de las cosas pequeñas. We don't want to put off what God is asking us to do. No queremos hacer a un lado lo que Dios nos pide que hagamos. It may be just normal things like going to church, reading our Bible, and praying. Pueden ser cosas normales como ir a la iglesia, leer nuestra Biblia y orar. We don't want to neglect the things that God has spoken to us. No queremos dejar a un lado y rechazar lo que Dios nos ha dicho, Neglect grows bigger. porque entonces nos hacemos más negligentes. Neglect grows into reject. Y la negligencia se vuelve rechazo. Now we all say, oh, I won't be an evildoer. Muchos podemos decir, no, yo no soy de los que hacen lo malo, I'm going to serve the Lord. yo voy a servir al Señor. That's a true statement. Y esa es una declaración verdadera. And we want to keep it true. Y queremos que se mantenga siendo verdadera. So we don't neglect the little things of God. Por lo tanto, no descuidamos las pequeñas cosas en el Señor. Because if we neglect the things of God, we will reject the things of God. Porque si somos negligentes con las pequeñas cosas del Señor, luego vamos a empezar a rechazarlas. We want to be those who freely do those things that God is asking of Queremos us. ser aquellas personas que con libertad hacen todo lo que Dios les pide. We want to be numbered with the people of God. Porque entonces vamos a ser contados con el pueblo de Dios. Because the wicked will perish. Porque el malvado perecerá. Psalm 37, 1 through 2. Salmo 37, 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. We see the end of the matter. Vemos aquí cómo termina el asunto. David wants those who read this word to be wise and instructed. David quiere que los que lean esta palabra sean sabios e instruidos. We don't want to be envious against the workers of sin, No queremos ser envidiosos de los que hacen iniquidad, because they will soon be cut off. porque ellos pronto serán cortados. They'll just wither away as the grass. Se van a secar como la hierba. Our eyes must be upon the Lord. Nuestros ojos deben estar en el Señor. Any prospering of the wicked is short. Siempre que el malvado prospere, lo va a hacer por poco tiempo. Evildoers and the workers of lawlessness, Porque los malignos y los que hacen iniquidad they won't prosper. no van a prosperar. Now we have to remember that this is according to God's timetable. Ahora debemos recordar que este tiempo está puesto en el tiempo de Dios.
We may say something's going on for a long time. Podemos decir que algo está sucediendo ya durante mucho tiempo, But we don't want to look at things just in the thought of this life. pero no queremos ver las cosas solo pensando en esta vida. We want to look at things in the light of eternity. Queremos ver las cosas a la luz de la eternidad. And in this life, we live by faith. Y en esta vida vivimos por fe. Faith in the Son of God. La fe en el Hijo de Dios. Faith in the Word of God. La fe en la palabra de Dios. Today, we believe living God's Word. Hoy nosotros creemos que debemos vivir la palabra de Dios. We believe that there's a heaven to gain, Creemos a heaven to gain, a heaven to win, que debemos ganar, que hay un cielo que debemos ganar and a hell to flee away from. y un infierno del cual debemos huir. Yes, we're saved. Yes, we've accepted the Lord. Somos salvos y ya aceptamos al Señor, But we want to live in the light of eternity. pero queremos vivir a la luz de la eternidad. There is a heaven to gain, Hay un cielo que queremos ganar and there is a hell to shun. y un infierno del cual debemos huir. Psalm 37 persuades us El Salmo 37 nos persuade that it's best to stay on the path of the righteous. que lo mejor es permanecer en la senda del justo. What did Jesus say about the path of the ungodly, or the path that leads to destruction? Is it narrow or is it wide? ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de la senda del injusto o de la senda que nos lleva a la destrucción? ¿Esa senda es ancha o es angosta? It's wide, Es isn't it? ancha, es ancha. Now, how about the path that leads to eternal life? ¿Y cómo es la senda que nos lleva a la vida eterna? It's narrow, isn't it? Es angosta, ¿verdad? But that's where safety and protection is. Pero allí es donde está la protección y la seguridad. And that's the path that we want to stay on. Y en ese camino queremos quedarnos. There has to be a birthing in our spirit En nuestro espíritu tiene que nacer so that we can see things like God sees them. para que podamos ver las cosas como Dios las ve. The world and the ways of the world aren't how we function. El camino y el mundo y los caminos del mundo no es como nosotros funcionamos. It's the Lord of Lords. Es el Señor de señores. It's the King of Kings Es el Rey de reyes. that will have the last word. Él es el que va a tener la última palabra. And we want to live in the light of Y eternity. queremos vivir a la luz de la eternidad. I want to share a story with you that I was told. A mí me contaron una historia y quiero compartirla con ustedes. There was a missionary who was returning from a mission field. Un misionero estaba regresando del campo misionero. He was taking a furlough from the field. Él había traído, A furlough, a time off. a él le habían dado un tiempo de descanso de su trabajo como misionero. And he was on a ship coming back home to New York. Él había tomado un barco y estaba regresando a Nueva York, donde vivía. At the same time, the President of the United States was on the ship. Y al mismo tiempo, en el mismo barco, estaba también el presidente de los Estados Unidos, President Roosevelt. el presidente Roosevelt. So this was many years ago. Esto fue hace ya muchos años. When the ship pulled into New York Harbor, Y cuando el barco llegó a Nueva York, al muelle, there were bands and people happy and rejoicing that the president had come back. había una banda y toda la gente feliz y haciendo la bulla de que el presidente estaba regresando. He went on a hunting trip, El presidente se había ido en un viaje para ir de cacería and everybody was happy to see him back. y todos estaban felices de que él estaba regresando. And they were celebrating. Estaban celebrando. Now the missionary had no one greet him. Ahora, al misionero nadie lo había ido a esperar. Nobody was there to greet him. Nadie estaba allí para darle la bienvenida.
And he spoke to the Lord. Y entonces él le habló al Señor. Lord, I've been about your business for years. Señor, yo he estado durante años trabajando para ti. I've served you with all my heart. Te he servido con todo mi corazón. I come back, Regreso and no one's here to greet me. y nadie está aquí para darme la bienvenida. And the Lord spoke something to his heart. Y el Señor le habló a su corazón. The Lord said to him, El Señor le dijo, you're not home yet. es que todavía no has regresado a casa. Now, in eternity, Ahora en la eternidad, who's going to be glad and rejoice? ¿quién va a estar feliz y regocijándose? Whoever does the will of the Lord. Aquel que hace la voluntad de Jehová. So we want to be free to do the will of God. Así que queremos nosotros tener la libertad para hacer la voluntad de Jehová. When the wicked prospers, Cuando el impío prospera, it doesn't matter. no me importa, We're not home yet. porque todavía no hemos llegado a casa. We want to put this instruction deep in our heart. Y queremos poner esta instrucción en lo profundo de nuestro corazón. We want to live by faith. Queremos vivir por fe. We trust in the Lord. Confiamos en Jehová. The scripture says that faith stops the fiery darts of the enemy. La Escritura dice que la fe detiene los dardos de fuego del enemigo. Where is it that the enemy wants to destroy us in? ¿Dónde es que el enemigo quiere destruirnos? It's in our thoughts. It's how we think. En nuestros pensamientos, en nuestra mente. And if we think that it's better because the wicked are prospering to go with the wicked, Y si nosotros creemos que es mejor estar con los malvados porque ellos están prosperando, that's a wrong thought. ese pensamiento está mal. But the shield of faith Y entonces el escudo de la fe will cause us to think correctly. va a hacer que pensemos en la forma correcta. We don't want this just to be something we write down in our notes. Y no queremos que esto sea algo que únicamente se va a quedar escrito en nuestras notas, en una hoja. But we want to grab hold of it. Queremos aferrarnos a esto. We want to make it ours. Queremos que sea nuestro. Lord, may this be real in our life. Señor, que esto sea una realidad en mí. May we live today Que vivamos hoy in the light of eternity. a la luz de la eternidad. It's worth it to serve the Lord. Vale la pena servir a Jehová. We live by faith, not by our sight. Vivimos por fe, no por vista. Amen. Amén.